Regresamos a Giro en U, la ciudad vive en la U, luego de esta pausa institucional. Y le recordamos a nuestras televidentes que estamos con la lideresa, la mujer que asumió su condición de rebeldía por la desigualdad social y por el convencimiento de que podría ser una realidad mejor, una realidad basada en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades, no solamente para las comunidades, sino en especial para las mujeres y para otro tipo de minorías. Flor de María Finlay Ocaña. Entonces, estábamos en esa parte y pasemos ya como a los inicios del 2000, donde usted en algunas de sus dimensiones de mujer, de madre, de hermana, de hija, ¿no? Todas esas partes de la dimensión de la mujer, usted recobra esa fuerza para seguir luchando y bueno, ¿y el Estado cómo reacciona frente a usted? A ver, asumo la maternidad en 1974, madre soltera, y conozco a un maravilloso hombre que ha sido mi fortaleza, el que hasta ahora es mi esposo. Pero el hecho de asumir la maternidad en el 74 no hace que Flor de María renuncie a esos principios que ya habían hecho parte de la vida, que era como la sangre, como el cuerpo mismo. Y entonces decido fortalecerme políticamente. Sí. Ingreso a una organización con militancia, sigo desempeñando el papel de formadora política, no tomo las armas, pero sí en ese proceso de formación política de cuadros y asumo con toda la dignidad y con el mayor convencimiento de que ese era realmente el papel que yo debía desempeñar. Me dan la confianza y empiezo a hacer el recorrido por todo el departamento de Nariño, por todo. Recorro la costa y sigo conociendo de las miserias, de la pobreza, de la desigualdad. Sigo conmoviéndome, pero sigo ejerciendo mi papel como sujeta política, como mujer sujeta política. No olvido mi rol de mamá, no lo olvido, y empiezo también a asumir ese rol con mis hijos, a decirles a ellos y hablarles a ellos sobre el papel que tenía la mamá Flor como mujer política y como sujeta política. Que si había espacios en que los tenía que dejar, era porque había asumido esa responsabilidad social, esa responsabilidad con un grupo que en ese entonces estaba al margen de la ley, porque para mí personalmente nunca estuvo al margen de la ley, porque la ley era justicia social, equidad, esa era la ley, esa era la línea que Flor de María seguía y entonces sí, jamás me consideré estar al margen de la ley, porque mi ley sí, era es esa. decir, no se considera uno formar parte de un grupo terrorista, sino de un ejército que está luchando frente a otro ejército. Pero usted sin tomar las armas, sino en la parte ideológica. Bueno, llegan los años 2000, ¿no? Con una, digamos, tal vez es el recrudecimiento más fuerte que ha tenido estos 60 años de guerra en Colombia. ¿Y qué tan duro es ser madre en medio de la guerra? A ver, es la etapa más difícil. Es la etapa en donde a veces se balanza. Se coge una balanza y se dice, me voy donde los compañeros o sigo asumiendo el rol de madre. Y entonces equiparo. Y pienso que las mujeres podemos desempeñar las dos funciones y que no debemos renunciar ni al rol de ser madres sensibles, sí, de mirar cómo crecen los hijos, de mirar cómo se enferman y que en determinada oportunidad tengas que acudir y sanarlos, pero también está el otro lado, que hay otras madres que necesitan de ti. Esa madre campesina, sí, claro, esa madre indígena, esa madre guerrillera que necesita que tú estés al lado de ella y que le digas, juntas construyamos, juntas caminemos, juntas fortalezcamos la patria. Con otro grupo de mujeres, entre ellas Adriana Benítez, que formó parte de una estructura mía junto con Jairo Moncayo,
tengo el privilegio de haber sido la mujer que impulsó a esos dos líderes, que desafortunadamente cayeron. Jairo me decía mamá Flor, Jairo Moncayo, y a veces me duele, ¿no? Porque asumí también con ellos el rol de mamá. Carolina me censuraba, la hermana de Adriana, y me responsabilizaba en cierta oportunidad, porque los incité para que pudieran junto conmigo construir y fuéramos al Caguán. Ya. Fuimos al Caguán y le dije a Adriana, construye una propuesta en el Caguán. Y estuve con ella en el Caguán ese día. Estuve en la agonizante, para mí fue morir junto con ella y creí que ya no podía más, la verdad. Asumí ese rol de mamá. Ya. Con ellas. Y me dolió la muerte de Adriana. Y en ese rol de madres y de despertar también y conservar esa multiplicidad de actividades que hacen las mujeres, dentro de esa parte, usted pudo ver que en la guerra, tal vez en la guerra, tanto para un bando como para el otro bando, las mujeres son la principal víctima. Por supuesto, en ese trasegar por los senderos de la patria, miraba cómo las mujeres eran desplazadas. Ya. Miré cómo la mujer que se dedicaba a la prostitución también era objeto de la guerra, porque muchos milicianos y muchos paramilitares y el ejército hacían uso del cuerpo de esa mujer independientemente de que sea madre o no, porque había muchas prostitutas madres. Habían muchas desplazadas madres que asumieron el rol de madres y padres a la vez. Había muchas mujeres guerrilleras que asumieron esos roles y que eran víctimas y revictimizadas por los mismos compañeros, no digo de la guerrilla, pero el paramilitar, por ejemplo. Cuando yo fui detenida por un paramilitar, por un grupo de paramilitares, fui torturada por una mujer y ella era madre. Y ella andaba con su bebé. Claro. Y era víctima. Claro, porque son víctimas de una ideología. Y era utilizada. Claro. En esa misma parte también veo que de parte y parte en los dos ejércitos que se enfrentaron durante esta guerra, las madres fueron quienes enterraron a sus esposos, quienes enterraron a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Y como usted dice también, la mujer también ha sido en esta guerra instrumento de venganza e instrumento de dolor. Sí, desafortunadamente nosotras hemos jugado ese papel de la angustia en la guerra. Jugamos ese papel de las mujeres madres que nos dolimos de la guerra, pero que también decíamos, entregué a mi hijo por algo. La madre del guerrillero decía, profe, mi hijo murió por algo. Yo entregué a mi hijo a una causa y no me duele. La madre del combatiente, que es invisibilizada, de la que nadie habla, porque sí, claro, solamente se habla de las víctimas del conflicto, pero de la guerrilla, del paramilitarismo y del ejército, pero no se habla de esa madre que entregó a su hijo para combatir en medio de la guerra. En medio de la guerra. Es invisibilizada. Y que casi le toca quedarse callada para evitar más represión o más violencia. Sí, o más persecución de parte del Estado o de los grupos que ahora saben que ella entregó su hijo para la guerra o que tiene a su hijo todavía. Bueno, sí, allí claro, en las zonas veredales de transición y normalización. Dentro de esto, de lo que viene, en el Congreso de la República ya empezó a darse la apertura a que las FARC tenga su grupo político en medio de lo que quedó acordado en La Habana y también en medio de que tengamos o aseguremos una paz duradera. ¿A usted no le da temor, no le da miedo de que les vuelva a pasar lo mismo que les pasó con la UP y más aún siendo mujeres? De hecho, profesor, usted se da cuenta que los líderes están siendo asesinados, los líderes militantes de la Marcha Patriótica están siendo asesinados. Las mujeres que se dieron unos territorios, por ejemplo, la mujer del Cauca, que se dio un territorio para que allí fuera una zona veredal, sí, transicional y de normalización, fue degollada en su propio territorio. Entonces, esto, si el Estado
no da garantías de seguridad al nuevo partido y a la militancia del nuevo partido, el genocidio creo que se va a repetir. No quiero ser pesimista, pero quiero ser muy real. Las fuerzas oscuras del Estado están allí. Ellos están vigentes, ellos se están fortaleciendo y ellos nos siguen señalando a las mujeres que de una u otra manera tuvimos incidencia en el conflicto y que formamos parte, consciente o no conscientemente, del grupo que ahora le abrió las puertas a la paz. Sí, dentro de esta parte y esa apertura que hay a la paz, yo veo que ustedes encabezan varios grupos de mujeres en favor de la paz, ¿cierto? Y no solamente defendiendo sus derechos, sino los derechos de todas. ¿Qué decir, por ejemplo, entonces también de los derechos de las poblaciones, por ejemplo, LGBTI? ¿Usted cree que habrá oportunidad también para ellos? Desde el Consejo Ciudadano de Mujeres de Pasto, del que formo parte, y no hablo en representación de ellas porque no he sido delegada, sencillamente formo parte del Consejo, tenemos un sector de LGBT, está representado por mujeres de LGBT, tenemos una mujer trans, una guerrera, una mujer que lucha por los derechos de las mujeres. Tuvimos un encuentro la semana pasada, precisamente en Pitalito, Huila, sobre la incidencia de las mujeres y de la inclusión de género en los acuerdos de paz. Y hablamos sobre la representatividad de las mujeres del sector. Ya. Es importantísimo que ellas estén en esto que llamamos implementación de los acuerdos, que formen parte de esa comisión, de una comisión. El 16 de marzo tendremos una reunión, hago la convocatoria, para que el sector de LGBTI haga presencia en el SENA, porque vamos a tratar de organizarnos de tal manera que todas las mujeres, madres, cabeza de familia, víctimas y LGBT, tengamos representatividad en la instancia que se va a generar y que está convocada por la CECIBI, para que nosotras formemos parte de esa organización y que las mujeres del sector LGBTI también tengan su representación en esa instancia que se va a generar próximamente. Qué bueno. Pues a Flor de María Finlay Ocaña le agradezco muchísimo el haber tenido esa diligencia con nosotros de venir a asistir a este programa, que es un programa para todas y para todos, donde mostramos las caras de las diferentes situaciones que se dan, y más ahora, como les decíamos, que no sea no solamente en marzo, ni solamente en mayo, y mostrar también esa faceta, esa dimensión que tienen las mujeres que han estado en medio de la guerra, que han sido victimizadas y a veces revictimizadas, y que siguen luchando por la igualdad, por un país que sea mejor para sus hijos, que sea mejor para sus nietos, que sea mejor para sus familiares, para sus vecinos, para sus amigos y especialmente para todas y todos los colombianos. Muchas gracias por haber asistido aquí, Flor de María Finlay Ocaña. Muchas gracias, profesor, y para recordar una frase que me dijera Joaquín Gómez: el grado de desarrollo de una mujer depende del lugar que en ella ocupe la mujer. Muchísimas gracias y a ustedes muy amables por seguir este programa. Giro en U, la ciudad vive en la U.